Consideremos el punto Q igual a 3 menos 1, 4. Y la recta R de ecuaciones paramétricas x igual a menos 2 más 3 lambda, y igual a menos 2 lambda, y z igual a 1 más 4 lambda. Lambda variando en R, sabemos que para calcular puntos de R tenemos que dar valores a lambda y obtener x y z, con lo que se obtiene un punto de la recta. Variando los valores de lambda obtendríamos diferentes puntos de la recta R. Se pide en el apartado A que encontremos la distancia de Q a R. Sabemos que para calcular esta distancia necesitamos un punto de la recta R. Vamos a llamarle P sub R. Y observemos que tenemos las ecuaciones paramétricas de R. Por lo tanto, tenemos un punto dando el valor 0 a la lambda. P sub R, si damos el 0 a la lambda, todo lo que lleva lambda se iría. Por lo tanto, el punto que tendríamos sería menos 2, 0, 1. Y tenemos también un vector de R, vector director, que serían los coeficientes de la lambda, 3, menos 2, 4. Entonces, para calcular la distancia de la recta Q a R, tenemos una fórmula que dice que es el módulo del producto vectorial P sub R Q por U sub R, en este caso V sub R, vector director de la recta R, partido del módulo del vector director de la recta R que hemos tomado. En primer lugar, calculamos P sub RQ. Como sabemos, esto es OQ, vector de posición de Q, menos OP sub R, vector de posición de P sub R, y esto es OQ, copiamos Q, que es 3 menos 1, 4, menos OP sub R, copiamos P sub R, menos 2, 0, 1. Hacemos esta operación, 3 menos 2 sería 5, menos 1 menos 0, que es menos 1, y 4 menos 1, que es 3. Entonces tenemos que hacer el producto vectorial de P sub R por V sub R. P sub RQ por V sub R. Entonces, para este producto vectorial tenemos que desarrollar el determinante I, J, K. Son los vectores de la base canónica. Y ahora copiamos pues el vector P sub RQ. Lo que vamos a calcular, 5 menos 1, 3. Y abajo V sub R. V sub R es 3 menos 2, 4. Y esto sería I, que multiplica al este determinante de aquí. Ahora menos J, que multiplica al determinante, quitamos su fila y su columna, 5, 3, 3, 4. Hemos puesto el menos porque es el adjunto de este elemento de aquí, y sabemos que entonces, como está en la fila 1, columna 2, sería menos 1 elevado a 1 más 2, que es negativo. Y ahora finalmente más K por, quitamos su fila y su columna, este determinante de aquí. 5 menos 1, 3 menos 2. Y esto sería igual, en primer lugar, el determinante menos 1, 3 menos 2, 4 lo hacemos. Esto queda menos 1 por 4, que es menos 4, menos 2 por 3, que es menos 6. Esto queda 2. Luego sería 2 por I.
Ahora, menos este determinante de aquí, 5, 3, 3, 4. Esto es 5 por 4, 20, menos 3 por 3, que es 9. 20 menos 9, 11. Y finalmente, más, ahora sería K, y sería este determinante de aquí. Vamos a hacerlo aquí. 5 menos 1, 3 menos 2. 5 por menos 2, menos 10. Menos 3 por menos 1 sería más 3. Menos 10 más 3, menos 7. Y esto es 2 por i, 2 por 1, 0, 0. Menos 11 por 0, 1, 0. Más menos 7 por 0, 0, 1. Queda esto de aquí. Finalmente, arriba necesitamos el módulo de este vector. Vamos a calcular el módulo de este vector. Sería la raíz cuadrada de las sumas de los cuadrados de sus componentes. 2 al cuadrado más menos 11 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Igual a 4 más menos 11 al cuadrado es 121 más menos 7 al cuadrado es 49. Y esto nos queda 121 más 49 queda 170 más 474. Si queremos ver si algún factor se puede extraer, descomponemos en factores. 174 sería 2, 87, esto acaba 3, y ahora 87, 3, sería 29, que es un número primo. Por lo tanto, de ahí no podremos sacar ningún factor, porque es 2 por 3 por 29 y no aparece ninguno con exponente mayor o igual que 2. Entonces ya tenemos ese módulo y esto es lo que iría en el numerador. Raíz de 174. Y ahora nos quedaría calcular el módulo de v sub r. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Módulo de v sub r sería igual la raíz cuadrada de aquí tenemos arriba v sub r, suma de los cuadrados de sus componentes. Esto nos queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más menos 2 al cuadrado, que es 4, más 16. Y esto queda 9 más 4 es 13, 13 más 16 es 29. Esto nos quedaría así y nos va a servir pues lo que tenemos, la descomposición en factores primos que tenemos abajo, es 2 por 3 por 29 partido raíz de 29. Esto se podría poner como raíz de 6 por raíz de 29 y simplificar. Y obtenemos la distancia de Q a R, que es raíz de 6. Con lo que ya tendríamos este primer apartado. Vamos a borrar y vamos al segundo apartado. Ponemos esta distancia aquí, raíz de 6. Vamos al segundo apartado a ver qué nos piden. En el segundo apartado nos piden que justifiquemos que la recta S, que pasa por Q y tiene por vector director v sub s igual a 1 menos 1, 1, no corta R. Bueno, vamos a llamar entonces a Q, le vamos a llamar pues P sub S. Es un punto de S. Esto sería entonces, copiamos, Q es 3 menos 1, 4. Aunque bueno, podríamos hacer el problema, pero para seguir la notación que tenemos con P sub R, V sub R, dr, pues le llamamos P sub S al vector de la recta S. Entonces sabemos que una ecuación, la vectorial, de S sería X y Z igual al punto 3 menos 1, 4,
más, arriba hemos puesto lambda, pues vamos a poner aquí t, por ejemplo, por el vector 1, menos 1, 1. Y queremos ver que las rectas R y S no se cortan en un punto. Una forma sería viendo que al considerar un punto que está en R y en S a la vez, eso no es posible. Y otra forma es calculando la posición relativa. Como en el apartado C vamos a tener que calcular la distancia entre R y S, pues vamos a estudiar la posición relativa. Bueno, en primer lugar tenemos que calcular el rango de los vectores v sub r y v sub s. Sabemos que ese rango coincide con la matriz cuyos vectores fila son v sub r y v sub s. Y para hacer este rango, pues se puede ya ver que el rango es 2 porque no son proporcionales esos dos vectores. Otra forma es coger esa matriz, que es equivalente, cambiamos primera fila por la segunda, a esta, multiplicamos por menos 3 la primera más la segunda, 1 menos 1, 1, 3 menos 2, 4, hemos multiplicado por menos 3, 3 menos 2, 1, y menos 3 por 1 es menos 3 más 4, 1. El rango queda 2. Una vez que hemos hecho este rango, ahora tenemos que calcular el rango de v sub r, v sub s y ahora p sub r, p sub s. Coger un punto de R, un punto de S, hacer el vector director. Bueno, P sub R, P sub S es el vector OP sub S menos OP sub R, y esto sería igual OP sub S, copiamos P sub S, que es 3 menos 1, 4, menos OP sub R, copiamos P sub R, menos 2, 0, 1. Esto sería 3 menos menos 2, que es 5, menos 1, menos 0, menos 1 y 4 menos 1, 3. Vamos a ponerlo aquí por si acaso nos hiciera después falta, para no tener que volver a hacerlo. Entonces tenemos que calcular el rango de v sub r. V sub r es 3 menos 2, 4. V sub s, que es 1 menos 1, 1. Y finalmente P sub r, P sub s, que es 5 menos 1, 3. Entonces vamos a calcular este rango. Borramos esto que tenemos aquí. Ese rango coincide con el rango de la matriz cuyos vectores filas son esos vectores. Sería el rango de... Cambiamos la primera y el segundo vector. Y esto se puede hacer por el determinante o haciendo ceros. El rango de esta matriz. Vamos a quitar esto y vamos a calcular el rango aquí. Lo mismo de antes, menos 1 por la primera más la segunda. Y menos 3. Menos 3 para hacer 0. Ya buscamos también hacer 0 con este de aquí, menos 5 por la primera más la tercera. Esto sería 1 menos 1, 1. Menos 3 por 1 menos 3 más 3, 0. Menos 3 por menos 1, 3 menos 2, 1. Menos 3 por 1 menos 3 más 4, 1. Menos 5 por 1 menos 5 más 5, 0. Menos 5 por menos 1, 5 menos 1, 4. Y menos 5 por 1 menos 5 más 3 menos 2. Y esto sería, con este hacemos 0 aquí, menos 4 por la por la segunda más la tercera. Esto sería 1 menos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y ahora menos 4 por 1 menos 4 menos 2 menos 6. El rango de esta matriz, como tenemos la diagonal distinta de 0 y debajo 0, es el número de filas distintas de 0. Tenemos 3, luego el rango de esta matriz es 3.
Entonces tenemos que el rango de v sub r, v sub s es 2 y el rango de v sub r, v sub s, p sub r, p sub s es 3, tenemos que las rectas se cruzan. Y esa sería la respuesta a este segundo apartado. Las rectas se cruzan y por lo tanto no se cortan. No tienen puntos en común. Si nos hubiera dado que las rectas son paralelas, pues también hubiéramos tenido que no se habrían cortado. Y ahora vamos a pasar al apartado siguiente, apartado C, donde nos piden que calculemos la distancia. La distancia va a ser la distancia entre dos rectas, o sea, entre R y S es la distancia entre dos rectas que se cruzan. Y para ello pues existe una fórmula y la vamos a utilizar. ¿Cómo se cruzan? Queremos calcular la distancia de R a S. ¿Cómo se cruzan? Esa distancia viene dada por módulo del determinante de la matriz cuyos vectores fila son a sub r, a sub s, bueno, siguiendo la notación p sub r, p sub s, u sub r, u sub s, partido de el módulo de u sub r por u sub s. Pues vamos a calcular todas estas cosas. P sub r, P sub s ya lo tenemos. Vamos a apuntar todo lo que necesitamos aquí. Es 5 menos 1, 3. U sub r, que hemos llamado, atención, aquí hemos puesto u, yo con nuestras notaciones v, vectores directores de r y s. V sub r es 3 menos 2, 4. Y v sub s es 1 menos 1, 1. Pues vamos allá, vamos a calcular todas estas cosas. En primer lugar, hacemos el numerador, sería el determinante de p sub r, p sub s, lo tenemos calculado aquí, 5 menos 1, 3. Ahora v sub r, que es 3 menos 2, 4. Y v sub s, que es 1 menos 1, 1. Determinante, pues por ejemplo, 5 por menos 2 por 1, que es menos 10. Ahora más 1 por menos 1 por 4, que queda menos 4. Más 3 por menos 1, que es menos 9. Y ahora menos 1 por menos 2 por 3 sería menos 6. Menos 6 es más 6. Menos 5 por menos 1 por 4 es menos 20. Luego con menos más 20. Menos 1 por 3 por menos 1, que queda más 3. Y esto pues sería menos 10, menos 4, menos 14, menos 14, menos 9, menos 23, menos 23, más 23 es 0, y queda ahí 6. Y ahora tenemos que hacer, sería el valor absoluto, el módulo de 6, o valor absoluto queda 6. Ya tenemos que hacer el producto vectorial v sub r por v sub s. Para ello, pues tenemos que hacer un determinante y jk, los vectores de la base canónica de R3 arriba, y ahora v sub r, 3 menos 2, 4, y v sub s, que es 1 menos 1, 1. Y esto sería i por, quitamos su fila y su columna, determinante de menos 2, 4, menos 1, 1, menos j, el ij lo podemos poner detrás si queremos, j, quitamos su fila y su columna, el determinante de 3, 4, 1, 1, más k por, quitamos su fila y su columna, 3 menos 2, 1 menos 1. Y esto sería igual a, hacemos esos determinantes, menos 2, 4, menos 1,
1, queda menos 2 por 1 menos 2, menos menos 4 más 4, que queda 2, 2i. Ahora, menos j, vamos a hacer el determinante, 3, 4, 1, 1, queda 3 por 1, 3, menos 1 por 4, esto es menos 1, pero como tenemos un menos es más j, y ahora más k, y ahora sería el determinante de 3 menos 1, 1 menos 2. A ver, lo hemos copiado mal. 3 menos 2, 1 menos 1. Ahora sí, ya 3 por menos 1, menos 3, menos 1 por menos 2, que es menos 2, menos menos, más 2. Esto queda menos 1. Esto es 2i más j menos k. Borramos esto de aquí abajo para que tener más espacio. Y esto sería 2 por 1, 0, 0, más 1 por 0, 1, 0, más menos 1 por 0, 0, 1. Este sería el producto vectorial de v sub r por v sub s, y ahora calculamos el módulo. Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto queda 4 más 1 más 1, raíz de 6. Esto sería partido de raíz de 6. Si racionalizamos, multiplicamos arriba y abajo por la raíz del denominador, quedaría 6 raíz de 6 partido de 6, simplificando quedaría raíz de 6. Luego la distancia, y vamos a borrar esto para que se quede más limpio. La distancia de las rectas R a la recta S sería pues eso que hemos obtenido, raíz de 6.